Revela el poder oculto del estoicismo, 2 horas de reflexiones transformadoras para un sueño Inc. Al llegar la noche, las luces de la Ciudad de México titilaban como estrellas en un vasto cielo, y en medio de ese mundo iluminado, Miguel sentía que su vida era una esfera gris. Con solo 18 años, ya llevaba el peso de los sueños de su familia en sus hombros. Desde pequeño había sido el orgullo de sus padres, quienes, con esfuerzo, le enseñaron el valor de la dignidad. Pero ahora, la presión y la desigualdad se transformaban en muros cada vez más altos, haciéndolo dudar de su futuro como ingeniero. La angustia era una compañera constante. Su hermano mayor, Alex, un estudiante brillante y admirado, había comenzado a desvanecerse en la penumbra de la apatía. Miguel lo observaba, su corazón pesado como una piedra, mientras Alex cedía a las tentaciones de sus compañeros, quienes lo impulsaban a dejar los estudios. Esa noche, en una búsqueda desesperada por respuestas, encontró un viejo libro en la estantería polvorienta de la biblioteca de su padre. Era un libro sobre estoicismo, repleto de sabiduría sobre la resiliencia y la autoconfianza. Las palabras resonaban en su mente como un eco: la adversidad es una oportunidad para crecer. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con renovada esperanza. Miguel decidió que no permitiría que Alex cayera en la mediocridad. Se armó de valor y trató de hablarle, pero cada vez que lo hacía, sentía que las palabras se convertían en flechas, hiriendo más que sanando. La tensión creció como un volcán a punto de estallar, y la relación entre ellos se volvió un campo de batalla emocional. Miguel sabía que los sueños individuales podían chocar con las expectativas familiares, pero su deseo de rescatar a su hermano lo mantenía en pie. La situación estalló cuando Miguel recibió una noticia desgarradora: el centro comunitario de su barrio, un faro de esperanza, estaba a punto de cerrar por falta de fondos. Ese lugar representaba un refugio, un espacio donde los jóvenes como él podían encontrar dirección y un futuro mejor. Sin pensarlo 2 veces, Miguel se lanzó a organizar una recaudación de fondos. Era el momento perfecto para llamar a Alex y pedirle que lo ayudara. Mientras Miguel organizaba el evento, el corazón le latía con anticipación. Pero en el fondo, había una sombra de miedo. Sabía que Alex aún estaba atrapado en su propia oscuridad. La noche del evento se encendió con luces y risas, pero el ambiente se tornó tenso cuando, de repente, amigos de Alex aparecieron, incitándolo a desistir de sus estudios. Miguel, al borde del colapso, enfrentó a su hermano y todos pudieron sentir la frustración en el aire. El caos parecía inminente, pero en medio del tumulto, una figura inesperada de la comunidad apareció, ofreciendo su apoyo, y una aura de motivación comenzó a envolver a todos. La historia de Miguel y Alex se entrelaza con los valores que su familia le enseñó y la lucha por un futuro digno. Sin embargo, él se enfrentaría a una difícil decisión que podría cambiarlo todo. El peso de su sueño estaba en juego, y no sabía si podría rescatar a su hermano y continuar persiguiendo su propia ambición. La pregunta latía en su corazón: ¿lograría Miguel unir a su familia y demostrar que la verdadera fuerza reside en la lucha colectiva? La respuesta se desvanecía en el aire, dejando a todos anhelantes por lo que vendrá. Miguel sentía que cada reloj en la sala del evento apenas se movía. Las risas de sus amigos se mezclaban con los murmullos de preocupación. El eco de la música vibrante se sentía lejano, su mente estaba en otra parte, atrapada entre la esperanza y el desasosiego. Con un nudo en el estómago, miraba a su hermano, Alex, que se mantenía alejado de la fila de personas que se acercaban a donar. Era un reflejo del conflicto interno que carcomía a ambos. La figura de don Ernesto, un antiguo líder comunitario, había traído un aire de expectativa. Su presencia era como un ancla para todos. Miguel lo observaba mientras compartía anécdotas sobre su propia juventud, y cómo había enfrentado la adversidad con dignidad. A veces, es en las sombras donde florece nuestra verdadera fuerza, decía, sus ojos brillarían con pasión. Pero las palabras no parecían alcanzar a Alex, quien aún luchaba con sus demonios personales. Miguel respiró hondo. Necesitaba intentar una vez más. Se acercó a su hermano con determinación, mientras el bullicio de la sala continuaba a su alrededor. Alex, no puedes dejar que esto te venza. Por favor, mírame. Necesitamos luchar, no rendirnos, imploró, buscando las palabras que pudieran romper la muralla de apatía que los separaba. Alex alzó la vista. Sus ojos mostraron un destello de incredulidad. Luchar. ¿Por qué? ¿Para qué?, preguntó, su voz temblando. La tristeza había reemplazado la chispa de luz que una vez tuvo. Nada de esto tiene sentido.
La vida es un ciclo de sufrir y perder, no hay camino claro para nosotros. El corazón de Miguel se hundió. Sí, la vida puede ser dura, pero dentro de esa oscuridad hay oportunidades. Recuerda por qué tienes este talento, porque sois especiales. No dejes que tus amigos te digan lo contrario, expresó, sintiendo el sudor empapando su frente. La música se atenuó momentáneamente y la recaudación también. Miguel podía ver a la gente mirándolos, expectantes, pero todo parecía desvanecerse alrededor de ellos. En un momento de desesperación, Miguel sintió que perdería a su hermano en un abismo del que tal vez no podría regresar. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, don Ernesto intervino, acercándose a ellos. Muchachos, dijo con firmeza, escucharé sus dilemas, pero lo que deben entender es que solo a través del amor y el apoyo se puede salir de la oscuridad. No solamente luchan ustedes dos, toda la comunidad les acompaña. La gente comenzó a aplaudir, como si esa simple frase encendiera una chispa. Miguel miró a su hermano, tratando de descifrar si aquella declaración había llegado a su corazón. ¿Harían frente a sus miedos juntos? Pero antes de que pudiera obtener una respuesta clara, Alex se apartó, con una expresión sombría. Fue un ligero movimiento que convirtió el aliento de triunfo en un frío vacío. Las luces titilaban al ritmo del ambiente, llenando la sala de colores fugaces. Mientras la gente seguía donando y compartiendo, Miguel se sintió más perdido que antes. Todo el sudor de la preparación parecía insuficiente y, a pesar del apoyo de la comunidad, la sombra del desánimo se cernía sobre él. Al final de la noche, cuando los aplausos se habían desvanecido y la multitud comenzaba a dispersarse, Miguel tomó la decisión de hablar con Alex una vez más. Pero antes de que pudiera acercarse, un incidente inesperado alteró el curso de la noche. Una voz familiar alzando más que quejas y un rostro conocido apareciendo en el umbral de la puerta podría cambiarlo todo. Miguel contuvo la respiración. Podía sentir que la vida de su hermano y la fuerza de sus sueños se encontraban a punto de cruzar caminos. La batalla no había terminado. ¿Qué nuevas revelaciones traería esa figura en la puerta? Miguel se quedó paralizado, la respiración casi se le detuvo al ver quién entraba por la puerta. Era una figura que había formado parte de su infancia y, en muchas formas, del mismo sueño de Alex. Marta, la compañera de su hermano en la escuela de arte y quien también había sido su confidente. La muchacha que una vez lo inspiró a pintar, a crear, y que ahora regresaba en un momento crucial. Su presencia generó un murmullo en la sala, la gente se apartó para dejarla pasar, y ese instante se sintió como si el tiempo se congelara. Ella avanzó con confianza, pero sus ojos mostraban una mezcla de nervios y determinación. Miguel sintió que una corriente de esperanza emergía entre la confusión. Tal vez Marta podría ser la chispa que encendiera el fuego en el corazón de Alex. «Miguel Alex», exclamó, haciendo que su hermano girara lentamente hacia ella. Las miradas se cruzaron, y en ese instante, un mundo de recuerdos compartidos resurgió. Marta sonrió, pero era una sonrisa cargada de emoción. «No puedo creer que los vea aquí. Esta noche es tan especial. ¿Y, qué locura ha sido? ¿Qué haces aquí, Marta?», preguntó Alex, su voz más áspera de lo habitual. Miguel pudo ver cómo la sombra de la apatía comenzaba a agrietarse en su hermano. «Vine a ver cómo les va», respondió ella, tomando una profunda respiración. «Pero sé que eso no es suficiente. Vine a recordarte algo importante, algo que ambos olvidaron». Las palabras de Marta flotaron en el aire, cargadas de significado. Miguel se mantuvo en silencio, observando la interacción, esperando que esos momentos de magia regresaran a la vida de Alex. «Recuerdas nuestro proyecto de arte, ¿verdad?», continuó Marta, su voz vibrando con emoción. «La forma en que soñamos con crear algo que inspirara a otros, con cada pincelada. Eso no solo era sobre pintura, era sobre nuestra lucha, sobre lo que sentimos, sobre ser visibles mientras navegamos por la oscuridad y la luz». Alex frunció el ceño, pero en sus ojos había una pizca de interés. «Eso fue hace años, Marta. ¿Qué tiene que ver eso ahora?». «La gente no escucha las historias de quienes sufren, pero ella no se detuvo». «Claro que lo hacen. Tus palabras tienen el poder de tocar el corazón de los demás. Esta noche, a pesar del miedo y de la tristeza, hay quienes están aquí porque quieren apoyarte. Miguel ha luchado por ti y hoy ves a la comunidad reunida por una razón. Tu talento puede marcar la diferencia». Miguel sintió que la chispa de esperanza se avivaba. Las palabras de Marta eran balas de salvación. Pero, mientras observaba a su hermano, notó que Alex seguía en su mundo, rechazando la luz que le ofrecían. La burbuja de optimismo era frágil. «No soy una inspiración, solo soy un fracaso», murmuró Alex, apesadumbrado y derrotado. Sin embargo, Marta no se rindió. «Eres mucho más que eso. La vida no es una línea recta, son curvas y giros. Y en medio de todo esto, hay un objetivo. No solo estás luchando por ti mismo, sino por todos los que te miran con admiración. La comunidad está aquí en apoyo, aprovéchalo».
A esas palabras, algo se movió en el interior de Alex. Por un segundo, su expresión vaciló, como si una grieta se hubiera abierto en su corazón. Pero también había una sombra de duda. ¿Y si falló nuevamente? Parecía preguntar su mirada. Miguel se acercó más, su mano instintivamente tocando el brazo de su hermano. No tienes que hacerlo solo, Alex. Estamos aquí. Esta es nuestra oportunidad de enfrentarlo juntos, dijo, deseando que la conexión entre ellos se reforzara con cada palabra. La sala estaba más silenciosa ahora, la gente observando, conteniendo el aliento. Marta, con su esencia vibrante, había convocado la esperanza, aunque aún había una batalla interna que librar. Miguel sintió que el aire a su alrededor se volvía espeso, cargado de emociones no resueltas. Pero ante ellos, la incertidumbre se convertía en potencial. Solo piensa en esto, estarás dispuesto a dar un paso adelante. En ese momento, los ojos de Alex brillaron. Miguel sabía que el camino era complicado, pero las palabras de Marta habían iniciado algo. Entonces, con un profundo sentido de urgencia, respiró hondo y preguntó, ¿qué pasaría si la respuesta a todo esto reside en enfrentar aquello que más tememos? Las luces parpadeaban, y los murmullos del público comenzaron a crecer. Miguel sintió que el momento exacto se acercaba. ¿Daría a su hermano el paso decisivo hacia la luz, o se quedaría en la oscuridad por miedo a lo que pudiera suceder? La tensión crecía, y el destino de ambos pendía de un hilo. El murmullo en la sala creció hasta convertirse en un susurro casi palpable. Los ojos de todos se centraban en Alex, ansiosos, expectantes. Horas de aprensión, de dudas compartidas y anhelos guardados. Todo se resumía en ese instante. Miguel sintió que, a pesar del silencio, cada corazón latiendo alrededor de ellos resonaba en una misma sintonía. Vale la pena intentarlo, ¿no? Murmuró Marta, sus ojos brillando como faros en la oscuridad. Todos estamos aquí porque tu historia importa. La gente quiere escucharte, Alex. No para juzgar, sino para sentir. ¿Podrías crear un cambio? Inspirado en tu verdad, Miguel casi podía ver cómo la mente de su hermano luchaba. La inseguridad y el miedo eran una batalla que parecía dejar un rastro en su piel, pero Marta ofrecía la posibilidad de una luz. La verdad era que Alex siempre había sido un artista atrapado en su propio laberinto, temeroso de mostrar al mundo sus colores. ¿Y si no tengo nada que decir? La voz de Alex era un hilo de duda, como si cada palabra se le atascara en la garganta. Pero si lo tienes, hermano. Cada experiencia, cada dolor, cada victoria fue parte de ti. Y están detrás de cada pincelada que haces. Piensa en todo lo que has superado, insistió Miguel. Su mano seguía aferrada al brazo de Alex, como un ancla en medio de una tormenta. Los murmullos se convirtieron en aplausos suaves, una ola de apoyo que intentaba empujar a Alex hacia adelante. En el fondo del salón, personas de su comunidad comenzaron a alzar las manos, llevando carteles y banderas con mensajes de aliento, recordándole que no estaba solo. Miguel miró hacia el rostro de su hermano y descubrió una grieta en su armor de tristeza. Por un instante, un destello de claridad apareció en los ojos de Alex, como si estuviera viendo el mundo a través de una nueva lente. ¿Qué tan difícil puede ser hablar de nuestras luchas?, preguntó Marta, sin alejarse. Cuando compartimos, convertimos el sufrimiento en algo palpable, algo que resuena en otros. Tu vulnerabilidad puede permitir que otros encuentren su voz. Alimenta la llama de sus esperanzas. Alex respiró hondo, claro que había algo en sus palabras. Algo que se sentía tan extraño y al mismo tiempo tan conocido. Recordó su infancia, el tiempo donde se sentía libre con un pincel en la mano, creando historias en un lienzo en blanco. Sus músculos se relajaron por un breve momento, y la conexión con su hermano parecía insinuar que aún había luz. ¿Y si la historia que tengo dentro de mí es realmente valiosa?, preguntó, casi para sí mismo, como si estuviera buscando la respuesta en el eco de sus propios pensamientos. Esa es la pregunta clave, respondió Miguel, con un brillo de esperanza en sus ojos. Tus palabras pueden ser el puente hacia otros que luchan en el silencio. Imagina lo que eso podría significar, para ti y para ellos. La sala comenzó a vibrar con un nuevo tono. La gente se movía, algunos aplaudiendo, otros vitoreando. Miguel sintió que la energía cambiaba. El peso de la apatía se deslizaba, lentamente, dejando espacio a una nueva posibilidad. Vamos, Alex. Hazlo. Tienes a todos nosotros aquí, apoyándote, gritó alguien desde el fondo. Las voces se entrelazaban, creando una atmósfera de unidad que llenaba el aire. En ese momento, Alex se dio cuenta de que el verdadero miedo no era el público o el temor al fracaso. Era la idea de permanecer invisibilizado, de no sacar a la luz su esencia por temor al juicio. Y mientras su mirada se deslizaba sobre la multitud, vio más allá de las miradas curiosas, vio esperanza, vio reflejos de su lucha. Y sí, comenzó a decir, su voz temblando un poco. Miguel sintió que el corazón de su hermano latía más fuerte.
Pero antes de que pudiera terminar, la puerta de la sala se abrió de golpe. Una figura apareció, interrumpiendo el momento. Era Tomás, un viejo amigo de la infancia que había estado ausente por mucho tiempo. El rostro de Tomás mostraba una mezcla de confusión y determinación, como si también estuviera arrastrando su propia historia. Lo siento, llegué tarde. Pero debo decirles algo que no esperaba, algo importante, dijo, mirando a los dos hermanos, como si tuviera la respuesta a una pregunta que ni ellos mismos sabían que necesitaban. Miguel sintió que la tensión crecía nuevamente, pero esta vez la incertidumbre era distinta. El aire estaba cargado de suspenso, como si todos supieran que había más por venir. ¿Qué revelación traía Tomás y cómo afectaría eso a lo que estaba a punto de nacer entre Alex y su comunidad? La sala suspiró, expectante. La puerta estaba entreabierta, más allá había un camino que aún no conocían. Tomás avanzó con pasos firmes, cada uno resonando como un eco en el silencio tenso que había invadido la sala. La multitud lo observaba, con la respiración contenida, como si cada persona estuviese a la espera de un destello de claridad en medio de la confusión. Miguel sintió que la conexión con su hermano se fortalecía, la presencia de Tomás alteraba todo, abriendo un nuevo horizonte de posibilidades. Lo siento de verdad, comenzó Tomás, su voz firme pero con un tinte vulnerable. No pensé que llegaría aquí, pero al escuchar lo que estaba pasando. Ha pasado mucho tiempo, pero sentí que tenía que estar aquí. Necesito compartir algo que no puedo cargar solo. El murmullo de la sala creció de nuevo, como una ola que siempre se prepara para desbordarse. Alex, aunque sorprendido, no podía evitar sentir que las palabras de Tomás eran como un faro que se abría paso entre la bruma de su mente agitada. Se preguntó qué había pasado en la vida de su antiguo amigo. Cómo una figura del pasado podía resultar así de importante en un momento como este. Cuando estaba fuera, en esa ciudad lejana, me perdí de vista. Perdí el rumbo, no supe cómo lidiar con mis propias batallas. Estuve tan sumido en mis propios problemas que dejé de creer que podía hacer una diferencia, dijo Tomás, sus ojos llenos de emoción y un leve temblor en su voz. Pero hace poco, me encontré con un viejo diario, y en esas páginas, descubrí tus pinturas. Las que hacías de niño, que alguna vez me prometiste mostrar. Esas imágenes, Alex, me hicieron reflexionar. Recordé lo que significaban para mí, esperanza, lucha, redención. El silencio fue profundo, y Miguel sintió que la corriente de esa anhelante conexión se extendía hacia su hermano. Las palabras de Tomás eran un eco de lo mismo que Alex había estado sintiendo, una confirmación visceral de que su arte podría realmente tocar a otro. Alex sintió un ligero temblor en sus manos, como si los recuerdos cobraran vida. Regresé porque quiero que tú también te encuentres a ti mismo de nuevo, continuó Tomás, con voz intensa. La vida puede ser abrumadora, y todos llevamos una carga. Pero compartir nuestra verdad puede liberar no solo nuestras almas, sino también las de aquellos que nos rodean. ¿No es eso lo que nos une? Miguel observó a su hermano, viendo como una chispa de reconocimiento brillaba en sus ojos ahogados por la duda. Era un destello, un impulso para seguir adelante en la travesía que había empezado. La sala se había convertido en un espacio sagrado, donde las luchas de cada ser convergían en una búsqueda común de esperanza y conexión. Tomás, Alex murmuró, su voz aún temblorosa. No sé si tengo el valor. ¿El valor para qué? ¿Para ser tú mismo? Lo interrumpió Tomás. Todos aquí te apoyan. Tienes el poder de transformar tu historia, de convertir en arte lo que te ha hecho sentir pequeño. Recuerda que el miedo nunca se va, solo tenemos que aprender a danzar con él. Los murmullos de afirmación resurgieron, acompañados de aplausos suaves. Miguel sentía que el aire estaba a punto de estallar. El momento se replicaba en sus corazones como una melodía que crecía en intensidad. Alex miró a su alrededor, sintiendo la energía de la multitud fluir hacia él. No estaba solo. Las palabras fluyeron de su corazón al aire, una confesión que llevaba años acumulándose. Entonces, si mi historia puede inspirar a otros, quiero empezar. Tal vez no sepa cómo, pero aquí estoy. La sala resonó con el aplauso más fuerte hasta ahora, envuelto en un rugido de emoción. El brillo en los ojos de Alex comenzó a estabilizarse, dejando ver un nuevo brillo de determinación. Sin embargo, en el punto más alto de este nuevo comienzo, un murmullo diferente emergió del rincón más oscuro de la sala. ¿Qué tal si nunca lo logras? La voz era una sombra, quebrando la atmósfera, como un eco de inseguridad que se filtraba entre la multitud. Los rostros se giraron hacia con sus manos cruzadas, un antiguo conocido de Alex. La pregunta planteaba un nuevo dilema. La seguridad en la vulnerabilidad comenzaba a tambalearse. ¿Realmente podría hacer frente a ese nuevo desafío? La tensión volvió a llenarlo todo, y en un instante, el viaje de Alex se complicaba aún más. La sala se congeló, anticipando su reacción, como si los latidos de todos ellos esperaran la respuesta que determinaría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. El crujido de la silla se hizo más evidente mientras la sala se llenaba de un silencio incómodo. La mirada desafiante del desconocido no se apartaba de Alex,
como si en su propio miedo hubiese encontrado un punto de apoyo para desestabilizar el momento. El corazón de Alex latía con fuerza, abrumado por la intersección de la adrenalina y la duda. ¿Por qué dudas de mí?, preguntó, consciente de que su voz sonaba más firme de lo que se sentía por dentro. ¿Por qué asumes que no lo conseguiré? El hombre, una figura del pasado que Alex había preferido olvidar, sonrió con escepticismo. Porque así es la vida. No importa cuán cerca pienses que estás de tus sueños, siempre habrá algo que te detenga. Yo te conocí, Alex. He visto cómo te rendías antes, dijo, dejando caer sus palabras como piedras en el agua. Cada tono era una sacudida en el sentido de seguridad que Alex comenzaba a edificar, pero el murmullo de la multitud creció. Entre ellos estaba Miguel, que había estado observando con una mezcla de preocupación y esperanza. Era su momento para intervenir. Se levantó de su asiento, la determinación brillando en sus ojos. No es el pasado lo que define a Alex, es lo que decide hacer hoy. Este no es un viaje solo de él, sino de todos los que hemos estado a su lado. Las palabras de Miguel reverberaron, un eco que cruzó los límites del dolor y las inseguridades. Varias voces se unieron, dejando caer sus propias afirmaciones de apoyo. Tú puedes hacerlo, gritó una mujer del fondo, su voz clara entre la multitud. Estamos contigo, Alex, añadió otra, generando un coro de aliento, el aire se espesó de emoción y conexión. Alex sintió una calidez dentro de su pecho. No estaba solo. Esta fuerte red de apoyo lo envolvía, recordándole que la lucha no era un camino solitario. Miró nuevamente hacia el antiguo conocido, desafiándolo con una calma renovada. Quizás el miedo es parte de este viaje, pero eso no significa que me detendré. Llevo dentro de mí la historia de aquellos que vinieron antes y de los que están conmigo ahora. Este momento me pertenece y no me rendiré. Una ola de aplausos estalló en la sala, resonando como un canto a la vida. Pero el hombre de la sombra no se movía. Había una chispa de desafío en sus ojos, como si estuviera dispuesto a hacer de este un juego aún más arriesgado. Entonces, ¿qué harás si fracasas? Si lo que construyes se desmorona. Fíjate en todas las expectativas que tiene la gente sobre ti, ¿qué tal si terminan decepcionados? Las palabras caían como flechas afiladas hacia Alex. En ese instante, un silencio sepulcral volvió a aplastarle el aire. Podía sentir la mirada atenta de los demás, sosteniéndolo al borde del abismo emocional, pero en ese preciso momento, Alex recordó las pinturas de su infancia, cada trazo y cada color. Recordó el sentimiento de libertad que había sentido al crear, compitiendo solo con él mismo y su propia percepción. Fracasé antes, y estoy aquí. He caído, y me he levantado. No puedo prometer que todo saldrá como espero, pero prometo dar mi mejor esfuerzo. Y eso es lo que importa. La sala estalló en un aplauso ensordecedor, y por un instante, pareció que el tiempo se detenía para abrazar su valiente declaración. La sombra en el rincón se agachó un poco, sintiendo la fuerza del momento desvanecerse, aunque aún se mantuvo firme, retador. Sin embargo, justo cuando la atmósfera comenzaba a relajarse, sonó un nuevo timbre, un sonido metálico que rompía la magia. Era el tono de un teléfono móvil, pero no era un tono ordinario. Era una melodía inquietante, casi ominosa. Alguien comenzó a murmurar entre el público, una voz que pareció contener una mezcla de sorpresa y pánico. Dijeron que vendría, es hora de enfrentar la verdad de lo que hiciste. La gritería ensordecedora creció, y Alex sintió que su corazón se hundía en un abismo que no podía anticipar. La multitud, que antes le brindaba apoyo, ahora giraba y se agitaba en una confusión que intensificaba el dilema ya en su mente. En ese instante, la pregunta que había empezado a responder se transformó en un eco aterrador. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar lo que venía, lo que había quedado enterrado en el pasado? El murmullo se intensificó, una ola de murmullos y miradas inquietas que atravesaban la sala como un viento helado. Alex sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, como si cada susurro fuera un dedo acusador. Su mundo, que había comenzado a cobrar sentido, ahora era un caos desgarrador. ¿Qué verdad estaba a punto de salir a la luz? ¿Acaso había cosas en su pasado que siguieron arrastrándose, esperando el momento propicio para regresar? La figura del hombre en la sombra sonrió con satisfacción, como si todo lo que había dicho fuera un mero aviso en un juego que él había controlado desde el principio. No lo sabes, Alex. Tu pasado no se olvida. Regresará, tarde o temprano, dijo con una voz que parecía rebotar en cada rincón de la sala. La multitud, embelesada, observaba la escena, unos con preocupación, otros conteniendo la respiración. Miguel, aún de pie, acercó su cuerpo hacia Alex, enviando un mensaje claro: no estás solo, hermano. La conexión entre ellos era palpable, como una corriente eléctrica que iluminaba la oscuridad. Pero el caos externo parecía rehusarse a calmarse. Entre los espectadores, algunas personas comenzaron a murmurar sobre viejos errores, sobre secretos que se pensaban enterrados. ¿Qué hiciste?, preguntó una voz temblorosa desde la parte de atrás.
Alex no podía identificar a quién pertenecía, pero el enfoque de la situación lo hizo sentir expuesto. Siguió mirando hacia el hombre en la sombra, deseando que su mirada pudiera cortarlo todo, como un cuchillo. Deja de intentar hacerme sentir culpable, replicó Alex, aferrándose a la presión en su pecho, convertida en fuego. La sala se ahogaba en un silencio expectante, mientras los ojos de todos estaban puestos en él. Mis errores son aprendizajes, lecciones que no siempre duelen. Lo que vivo ahora es lo que importa, el hombre arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué puedes sentir esta presión en tus venas? Quizás no has aprendido tanto después de todo. Esa sílaba penetró en los poros de Alex como un veneno. Miró a su alrededor y sintió la necesidad de rechazar la sombra que lo acosaba. Porque soy humano, dijo Alex, y esta vez su voz no tembló. Había un poder en esa vulnerabilidad, un reconocimiento de la lucha que todos enfrentamos en algún momento. Y como todos, tengo mis batallas. He caído, sí, pero estoy aquí, luchando. Si me estrello, entonces lo haré sabiendo que lo intenté al menos. Las palabras de Alex resonaron en el aire, como si la sala entera se estuviera reconfigurando a su alrededor. Las miradas cambiaron de la desconfianza a la empatía, un murmullo suave comenzó a fluir, creando una atmósfera de apoyo en lugar de juicio. Miguel sonrió, asintiendo levemente, sin embargo, antes de que pudiera sumergirse en ese momento de conexión, las luces comenzaron a parpadear, como si algo estuviera a punto de romper la tensión. Un miedo palpable se hizo eco en el pecho de Alex. ¿Qué más podía traer el pasado? Justo entonces, un hombre de mediana edad se levantó en el fondo. No puedes ignorar lo que hiciste, Alex. Los secretos no mueren, y tú lo sabes. Es hora de que los enfrentes, antes de que ellos te enfrenten a ti. Las palabras apenas colisionaron en la habitación, pero el aire se tornó más espeso. Alex sintió que un sudor frío comenzaba a formarse en su frente. Con la mirada fija en su antiguo conocido, murmuró, ¿qué más puede haber? ¿De qué más se trata? Estoy listo para enfrentar la verdad. Una inesperada voz se alzó entre la multitud, pero esta vez era familiar, la madre de Alex, con la fragilidad y fuerza que solo ella poseía. Hijo, hay cosas que debemos hablar. Mientras el corazón de Alex se aceleraba y la angustia empezaba a apoderarse de su razón, la sala pareció desvanecerse a su alrededor. La verdad estaba al borde de ser revelada, y con ella, todo lo que pensaba que había dejado atrás. Realmente estaba listo para confrontar no solo su pasado, sino también el profundo eco que esto podía significar para su futuro. La sala se había vuelto un laberinto de emociones. Alex sentía como si el aire se hubiera convertido en plomo, pesado y denso. Las miradas sobre él eran curiosas, pero también repletas de juicio. La voz de su madre resonaba en su cabeza, repitiéndose como un eco desesperado, impulsándolo hacia una verdad que no estaba del todo preparado para enfrentar. ¿Qué cosas, madre? ¿Qué secretos pueden ser tan graves? Su voz, ahora algo quebrada, evidenciaba la fragilidad que sentía. La figura de su madre, usualmente firme y amorosa, parecía pequeña ante toda esa presión, y a la vez, estaba allí, sosteniéndolo con su presencia. La multitud había caído en un silencio pesado, como si todos contuvieran la respiración, esperando la respuesta que solo ella podía dar. Antes de que nacieras, comenzó, y Alex pudo notar cómo sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas y determinación. Hubo decisiones que tomé, cosas que creí que era mejor dejar en el pasado. No quería que cargaras con el peso de mis errores. ¿Qué clase de decisiones?, insistió Alex, su voz elevándose un poco, mezclada con un toque de desesperación. El hombre en la sombra, aún cerca, parecía disfrutar del espectáculo. Todo a su alrededor palpitaba con una tensión que lo mantenía al borde. La madre de Alex tomó aire, temblando ligeramente. Tu padre y yo, no siempre hemos sido quienes crees. Hubo un tiempo oscuro, un periodo que elegí olvidar para poder construir una vida nueva. Pero los fantasmas no desaparecen, cariño. Ellos regresan para recordarnos que somos humanos. Su voz se quebró un poco, la vulnerabilidad era palpable. Fantasmas. ¿Qué tipo de cosas has hecho?, preguntó Miguel, acercándose un paso, como si su intervención pudiera ofrecerle a Alex algo de respaldo. El impacto de cada palabra de su madre parecía abrir nuevos túneles de ansiedad en la mente de Alex, pero también un rayo de curiosidad. Lo que solía ser un simple desliz se convirtió en un desastre. Eran personas a las que lastimamos. Te lo prometo, no fue solo un error, sino una serie de decisiones que desencadenaron consecuencias. La madre vaciló, su expresión enmarcada por el dolor. Pensé que lo había dejado atrás, pero quizás este momento era inevitable. La sala comenzó a murmurar nuevamente. Las palabras de su madre eran como un frágil hilo que conectaba el pasado oscuro con el presente brillante, y Alex sintió que, al mismo tiempo, esa conexión podría desgarrarlo. No estaba listo para lidiar con los ecos de vidas que no había vivido, a pesar del tiempo que había pasado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?,
las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera pensarlas. Sentía que la ira y la confusión se expandían dentro de él como una tormenta. Porque quería protegerte, no quería que tu vida se viera arrastrada por decisiones que no eran tuyas, contestó ella, su voz resplandeciendo con la sinceridad de una madre. El hombre en la sombra se rió entre dientes, como si todo esto fuera un juego. ¿Y ahora quién protegerá a Alex de su propia historia? Nunca se puede huir del pasado, querido. Él vendrá a reclamar lo que le pertenece. Alex sintió que su determinación resurgía. La confusión interna era dolorosa, pero no podía dejar que otros decidieran su destino. No me importa lo que haya pasado. Estoy aquí. Soy más que esos ciclos antiguos. La ira brotaba a través de sus venas, acompañado de una voz que empezaba a ser firme. La sala, ahora un mar de expectativas, pareció absorber su energía. Las paredes parecían desplomarse a su alrededor mientras un electrizante impulso le decía que estaba a punto de entrar en una confrontación mayor. Apenas se había sentido capaz de enfrentar lo que revelaba cada palabra de su madre, pero había algo dentro de él que sabía que debía avanzar. En ese momento, Alex supo que lo que estaba a punto de descubrir no solo era sobre sus padres y esos secretos olvidados, sino sobre su propio significado. Podría realmente redefinirse a sí mismo frente a una obra maestra de desconfianza y penuria. La verdad estaba allí, esperando ser desenterrada, y su corazón latía con intensidad, ansioso por lo que estaba por venir. La verdad latía en su mente como un tambor, y a pesar del miedo, había un fuego encendido que le decía que era el momento. Mientras observaba los rostros de aquellos ante él, notó que muchos compartían el mismo tipo de pesar. Quizás, solo quizás, esto era un paso necesario hacia algo más grande. Con el eco de su madre aún presente, Alex levantó la vista hacia el hombre en la sombra. Estoy listo. Dímelo todo. Las palabras atravesaron la habitación con determinación, y él pudo sentir que la sala se tensaba, como si el tiempo mismo se detuviera, esperando la revelación final. ¿Cómo podría, una vez más, el pasado determinar su futuro? ¿Qué más y quién estaba dispuesto a presentarse en esta confrontación? Alex sintió como el murmullo de la multitud se desvanecía, como si cada persona allí, y el mundo mismo, hubiesen quedado en pausa. El hombre en la sombra ajustó su posición, su sonrisa burlona se intensificó mientras daba 2 pasos hacia adelante, invadiendo el espacio que Alex consideraba suyo. ¿Te crees listo? Comenzó, su tono cargado de burla. Pero hay cosas que ni tú, ni tu madre, pueden comprender. Las sombras son más profundas y tus raíces, más retorcidas de lo que piensas. Basta de juegos, interrumpió Alex con más firmeza de la que se sentía. Dime lo que sabes. Dímelo todo, ahora. Un sobresalto recorrió a la multitud, la tensión creció hasta niveles insoportables. La madre de Alex intentó intervenir, el miedo dibujándose en su rostro, pero él levantó la mano. No, madre. Este es mi camino. El hombre en la sombra sonrió de nuevo, pero en sus ojos había algo más, algo que parecía una mezcla de piedad y malicia. Tu padre, Alex, no era solo un hombre común, y tú no eres quien crees. La oscuridad dentro de ti es un legado, algo que no se puede borrar solo con voluntad. ¿Qué legados? No soy mi padre, estalló Alex, sintiéndose desbordado por sus propias palabras. Era como si cada grito estuviera desgarrando las fisuras de una realidad cuidadosamente ordenada. Ah, ¿no? Entonces, ¿quieres saber qué fue lo que destruyó a tu familia? La voz del hombre era un susurro helado, y las sombras parecían alargarse a su alrededor, como si ese mismo rincón del mundo quisiera ocultar sus verdades. Ernesto, tu padre, tomó decisiones que arruinaron vidas. No solo las suyas, sino las de muchos otros. Y tú, hijo, aún no has pagado por ello. Esas son palabras vacías, replicó Alex, su voz resonando en la polémica de la sala. No permitiré que mi vida sea definida por algo que no elegí. El hombre sonrió, y su expresión era tanto de admiración como de desafío. Eres fuerte, Alex. Puedo verlo. Pero la fuerza no es suficiente cuando tus decisiones son el eco de las acciones de otros. La multitud temía moverse, ahogada por el peso de las revelaciones que estaban por venir. Alex sintió en su interior que una batalla se libraba no solo entre él y el hombre en la sombra, sino también dentro de su propia psique. ¿Cuál era la verdad detrás de lo que su madre había ocultado? ¿Cuánto de su padre vivía en él sin que lo supiera? El pasado no es solo de quien lo haya vivido, continuó el hombre. Es un legado. Y para enfrentarlo, primero debes entender la historia que llevas dentro. No se trata solo de tu madre y tú, sino de todos los que sufrieron por las decisiones de Ernesto. ¿Y tú quién eres para juzgarme? Alex, por primera vez, sentía que su corazón latía con un propósito renovado. El miedo y la confusión se transformaban en una energía fresca que lo empujaba hacia adelante. No acepto ser un juguete en el juego de nadie. El rostro del hombre se oscureció,
y Alex pudo ver cómo la tensión aumentaba hasta un punto de ruptura en el aire. Aquellos murmullos, la multitud expectante, todo convergía hacia un mismo momento. Un momento que podría cambiarlo todo. Tu viaje acaba de comenzar, pero no estarás solo, dijo el hombre, ahora más serio. Recuerda, Alex, que lo que llevas en tu sangre es solo la mitad de la historia. La otra mitad está esperando que la descubras, y será tu decisión darle forma. Si eso es lo que se necesita, entonces estoy listo para enfrentar mis sombras, declaró Alex, sintiendo una nueva claridad en su voz. Las luces de la sala empezaron a parpadear, como si la misma energía del lugar respondiera a su determinación. Un olor a tierra y humo llenó la habitación, como si algo ancestral despertara. El hombre en la sombra retrocedió un paso, dejando caer una última frase que reverberó en el aire. Entonces prepárate, porque el legado que tú y yo compartimos no se desvanecerá tan fácilmente. Las palabras de despedida se unieron al caos del momento, y Alex sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a girar, llevándolo hacia una nueva dirección. Lo que había comenzado como un mero desafío se transformó en un camino hacia descubrimientos que cambiarían su vida para siempre. La pregunta ahora no era si estaba listo, sino cómo comenzaría a reconstruirse a partir de las ruinas de su pasado. ¿Quién será el verdadero vencedor?, pensó Alex mientras la sala se oscurecía lentamente, dejando un rastro de incertidumbre en el aire. Y mientras una sombra más profunda se desvanecía, él supo que su batalla apenas había comenzado. La noche había caído sobre la Ciudad de México, pero las luces de la sala brillaban intensamente, como si se negaran a ser apagadas por la oscuridad que se había apoderado de los corazones de todos. Miguel estaba al lado de Alex, sintiendo cada latido, cada respiración, cada tensión en el aire. La presencia del hombre en la sombra había cambiado las reglas del juego, pero en el fondo de su ser, Alex sabía que su verdadero conflicto no era solo con el pasado, sino también consigo mismo. Las palabras de Tomás resonaban en su mente, la verdad que había decidido enfrentar lo impulsaba a tomar una decisión crucial. Estoy listo, se repitió como un mantra. Miguel le apretó suavemente el hombro, inyectándole un poco de fuerza con ese sencillo gesto. No estás solo, hermano. Aquí estamos todos contigo. La energía en la sala se palpaba, como un campo eléctrico que unía a todos en una misma lucha. De repente, Alex se sintió más centrado. Escuchen, exclamó, su voz resonando entre la multitud. Sí, tengo un legado, sí, tengo un pasado que lidiar. Pero eso no me define. Hoy elijo ser el artista que crea su propia historia, no el espectador que deja que otro la dicten. El eco de sus palabras vibró en las paredes de la sala, llenándola de esperanza. La multitud comenzó a aplaudir, una ola de apoyo que brotó de lo más profundo de sus corazones. Miguel sintió una mezcla de orgullo y amor por su hermano. Era una transformación palpable, y en ese instante, Alex se estaba liberando de las cadenas del pasado. El hombre en la sombra, al ver la conmoción, frunció el ceño, evidentemente descolocado. ¿Crees que puedes romper la cadena de tu legado tan fácilmente? La historia regresa, Alex. Nunca podrás escapar de ella, murmuró con desdén, pero la confianza en la voz de Alex le hizo dudar. Algo había cambiado. Quizás no puedo cambiar el pasado, dijo Alex, pero puedo decidir cómo utilizarlo para construir un futuro diferente. Mis errores son mis lecciones. A partir de ahora, mi voz será el latido de mi historia, la luz para otros que están perdidos. Era un momento decisivo, la multitud estalló en vítores, y el energizante murmullo tejió una atmósfera vibrante. La figura del hombre en la sombra comenzó a desvanecerse en la distancia, poco a poco relegada a ser solo una parte del pasado, como si su poder se hubiera evaporado ante la fuerza colectiva. Déjame empezar, continuó Alex, su voz firme y clara. No les prometo que será fácil, que no enfrentaré miedos. Pero haré mi parte. Usaré mi arte para contar nuestra historia, y así marcar la diferencia. En su mirada había una mezcla de determinación y vulnerabilidad, una muestra del viaje que estaba dispuesto a emprender. En ese instante, Marta se unió a él, colocándole una mano en el hombro. Y aquí estaremos todos, apoyándote en cada paso. Tu lucha nos une. Haremos esto juntos. Las palabras brotaron con naturalidad, y el esperado aplauso se convirtió en un rugido de fuerza y unidad. Miguel miró alrededor, viendo los rostros de quienes habían llegado a apoyarlos. Era una comunidad unida, cada uno llevando sus propias historias de sufrimiento y de esperanza. No solo estamos aquí por Alex, gritó. Estamos aquí porque nos necesitamos unos a otros. La búsqueda de un futuro mejor no es solo individual, sino colectiva. Vamos a luchar juntos. La sala erupcionó en gritos de afirmación. Fue un momento de conexión, donde la esperanza y la lucha convergieron en un poderoso grito colectivo. Nadie estaba solo, todos llevaban consigo las luchas del ayer para construir un mañana más brillante. Finalmente, Alex, Miguel y Marta se tomaron de las manos ante la multitud. Estaban listos para enfrentar lo que vendría. Sabían que el camino sería arduo, que aparecerían nuevas sombras,
pero también estaban convencidos de que, juntos, podrían superar cualquier adversidad, así que, con el corazón lleno y la vista en alto, Alex sonrió. Hoy comienza la verdadera lucha. El legado de mi padre solo será uno de reflexión, no de miedo. Y juntos, iremos más allá de él. Con esas palabras, los tres levantaron sus manos hacia el cielo, como jurando que el futuro que deseaban era posible, y que su historia sería tejida no solo con lucha, sino también con amor, esperanza y comunidad. Las luces titilaron y el eco de risas y aplausos llenó la sala, una sinfonía de transformación. Instantes después, Miguel sintió una calma apaciguadora en su corazón. Sabían que el viaje apenas había comenzado, pero ya no había caminos solitarios y tú también puedes ser parte de esta historia. Así que no esperes ni un segundo más, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores. Deja un like ahora para alimentar este mensaje de esperanza, comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta increíble transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de una comunidad fuerte y unida.